Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que todos aquí tenemos un propósito? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tú tienes un propósito de parte de Dios. Amén. Si no está nadie a su lado, ni modo. Amén. Pero todos tenemos un propósito. Hermana Martita ya le dijo a la hermana Abigail que tiene un propósito. Dígale, hermana Abigail, usted tiene un propósito. Amén. Hermana Marta ya le dijo a la hermana Mari Carmen que tiene un propósito. Gloria al Señor, amén. Todos aquí tenemos un propósito, amén. El Señor nos ha llamado con una encomienda, con un propósito, y el mensaje del día de hoy es precisamente impulsarnos y llevarnos a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, amén. Así que vamos a tomar un tiempo y el mensaje de hoy se llama ¡Qué hermoso es! Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Y usted va a saber qué hermoso es poder cumplir con nuestro propósito. Amén. La iglesia de Cristo fue conformada con un propósito. Hermano Caleb, ¿con qué propósito cree usted que fue conformada la iglesia de Cristo Jesús? Anunciar el evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Y la iglesia no es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, hombres y mujeres de distintas edades que han sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida, Toñita? ¿Cuál es el propósito de Dios? Si eres la iglesia, ¿qué crees que Dios quiere que hagas? Que seas obediente, que apliques lo que escuches y que anunciemos las buenas nuevas. ¿Cuál es el propósito entonces de la hermana Itzel? ¿Cuál es el propósito? Anunciar las buenas nuevas. ¿Cuál es el propósito de la hermana Ana? Anunciar las buenas nuevas. ¿A usted le gusta dar buenas noticias? Se siente terrible cuando nos toca dar una mala noticia, ¿verdad, hermana Nancy? Y entonces el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. O sea que nuestro propósito de todos los aquí presentes, de los que nos escuchan, de los que nos ven, es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Y quiero que vaya a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Romanos capítulo 10, versículo 13. Y cuando lo tenga, le invito a que se ponga de pie, por favor. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y lo vamos a leer juntos en voz alta. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. Gloria al Señor. Entonces leamos como si fuésemos un ejército. Romanos capítulo 10, versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa hora de la mañana por darnos la bendición de podernos reunir de forma pública, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre. También para poder, Señor, escudriñar, meditar en tu palabra. Señor, sé que esta mañana nos estás llamando a una activación poderosa de manera personal,
para poder, Señor, ser esos pregoneros de las buenas nuevas que el mundo, Señor, necesita escuchar. Padre, despierta el corazón de tus hijos e hijas grandes y pequeños, y que el día de hoy no salgan emocionados, sino que salgan, Señor, completamente convencidos de que tienen un llamado y un propósito, y que hay almas, Señor, que están esperando escuchar esas buenas nuevas a través de su boca. Señor, bendice a tu pueblo, bendice también el video que es grabado y que sea de mucha utilidad para aquellos que lo han de ver, Padre. Ponemos este maravilloso tiempo en tus manos y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Te damos gracias en ese nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntese. Entonces estamos todos convenidos de que tenemos un propósito como iglesia. Amén. Y iglesia, hablando de nosotros como individuos, como congregación. ¿Cómo se llama esta congregación? Y nuestro enfoque son las familias, que las familias se restauren, ¿verdad? Que las familias conozcan a Cristo, y ese es nuestro enfoque. Pero ese es el enfoque como congregación. Como individuos, como hombres y mujeres, tenemos un propósito, que es anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amén. Así que trabajo hay bastante, porque el campo es extenso. Amén. Nosotros debemos de estar impulsados, porque el deseo de Dios y la pasión de Dios es la salvación de las almas. No hay nada más que le apasione a Dios sino la salvación de las almas. Tanta pasión tiene Dios por las almas que envió a su Hijo amado Jesucristo por amor a esas almas. Amén. Y ese mismo amor debe ser depositado en nuestros corazones. Así que lo primero que nos dice este versículo es que todos los que invoquen su nombre serán salvos. Toda persona. Invocar es llamarlo, recibirlo. Amén. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Recién hace unas semanas atrás mucha gente celebró la famosa semana. ¿Semana qué? Santa, que de santa no tiene nada, porque se van al río a beber, a fumar, a fornicar, a adulterar. Realmente no hay una honra de lo que significan esos días. Pero nosotros sabemos que Dios envió a Cristo Jesús, lo envió como un hombre, amén. Nació en un pesebre, se sabe en la historia de Jesús. ¿Nació en dónde? En un pesebre. Lo visitaron 3 reyes magos, van a decir, no. Los reyes de Oriente. Ni dice que eran magos, eran reyes de Oriente. Le llevaron, ¿qué le regalaron? Incienso, mirra y oro. Y ese pequeño niño creció. ¿Cómo se llamaron sus padres terrenales? José y María. Su padre terrenal, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero, ¿sí? ¿Cuántos años estuvo Jesús sin manifestar su ministerio? 30 años. Cuando Juan el Bautista empieza, Jesús va, ¿a dónde fue Jesús a bautizarse? Al río, ¿verdad? Cuando estoy aquí haciendo trabajar, ¿verdad?, la escuelita bíblica de hace 15, 20 años, al Papaloapan. Fue al río Jordán, a los 30 años se bautizó, recibió la aprobación de Dios. ¿En qué manera recibió la aprobación de Dios? El Espíritu descendió en forma de una, y a partir de ahí Jesús empezó a recorrer las aldeas, las ciudades, y caminaba. Cuando tenía 33 años y pasaditos, Él va a la cruz del Calvario, muere, pero al tercer día resucita. Amén. Entonces Dios envió a Cristo Jesús con un propósito. Y ese propósito era otorgarle al ser humano la salvación.
Pero nosotros sabemos que Cristo se fue, ¿sí o no? Sí, Él está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, Él llamó a muchas personas, pero ¿a cuántos llamó por primera vez? A 12. ¿Alguien se sabe los nombres de los apóstoles? Judas, Bartolomé. Están aquí, está la verdad. Y entonces llamó a esos 12. ¿Cuánto tiempo estuvieron esos 12 con él? 3 años y medio. Los capacitó y los comisionó. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice, id por todo y predicar. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Está ahí? Dice, por tanto, id, ¿y qué? Discípulos, ¿a quiénes? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que ahí hay una comisión que la iglesia, o sea, usted y yo, debemos cumplir. Ahí hay una comisión. ¿Qué es una comisión, hermana Tere? No comisión de luz. ¿Qué es una comisión? Un equipo. Una comisión, un equipo. ¿Alguien más? Una encomienda. Una orden. Entonces, volvamos, recapitulemos. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tenemos un propósito. Dios nos dejó una comisión, una encomienda. ¿Cuál es esa comisión? ¿Cuál es esa encomienda? Anunciar las buenas nuevas, hacer discípulos. O sea que ustedes y yo tenemos una comisión. O sea que tenemos trabajo que hacer. Gloria al Señor. Amén. ¿No le da gusto saber que tenemos trabajo que hacer? Amén. Entonces hay una comisión que la iglesia, usted y yo debemos cumplir. Es una comisión, no una opción. Es diferente. Si fuera una opción, ¿qué es una opción? Algo que puedas hacer o algo que no puedes hacer. Pero esta no es una opción, esta es una comisión, una encomienda, una orden. Entonces no podemos ustedes y yo elegir querer hacerlo o no querer hacerlo, porque es una comisión. Debemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo tiene que no anunciamos las buenas nuevas con gente que necesita escuchar a Cristo? Todos tenemos una comisión. ¿Sabía usted que estamos en rebeldía si no anunciamos las buenas nuevas de salvación? Eso es actuar en contra de lo que Dios quiere. Cuando yo sé que tengo una comisión de parte de Dios y no obedezco, estoy desobedeciendo directamente una orden que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, si esto es una realidad, si estamos en desacato, ¿qué es desacato? Si estamos en desacato a una instrucción, entonces usted y yo debemos darle gracias a Dios por su misericordia, porque no hemos muerto estando en desacato, estando en rebeldía. Usted se imagina presentarse ante el Señor y la Escritura dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? No lo escuché. Pecado. Imagínense que yo muero y no anuncié las buenas y que voy al cielo. ¿Habré cometido pecado al no anunciar las buenas nuevas? ¿Podré tener acceso entonces al cielo?
según la Escritura, no. Ahora, entonces, ¿cuántos de nosotros probablemente estamos en pecado? Puede que usted no tome, no fume, no adultere, no fornique, no robe. Pero puede que en todo este año no hemos anunciado las buenas nuevas de salvación. Y eso es importante que ustedes y yo meditemos. Porque el deseo de nosotros es caminar conforme a todo el consejo de la palabra del Señor. Amén. Número 2. ¿Se estará haciendo ese propósito en nuestra vida? ¿Usted qué dice? ¿Se estará realizando ese propósito? ¿Cuál es el propósito? Anunciar la pregunta es, ¿se estará haciendo ese propósito en mi vida? ¿Lo estaré realizando? ¿A cuántos vecinos le he hablado? ¿A cuántos compañeros? Dice Romanos capítulo 10. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor ¿será qué? Salvo. Pero lea el versículo 14, por favor. El versículo 14 es sumamente importante para comprender el mensaje del día de hoy. El versículo 14 dice, empieza con una interrogante. ¿Alguien lo puede leer, por favor, así como si hubiera comido un buen desayuno? Fíjense cómo empieza, es una pregunta, ¿cómo pues invocarán? O sea, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero aquí empieza con una pregunta, ¿cómo pues invocarán? ¿Qué sigue? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han? ¿Y cuál es la última pregunta? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Fíjese cómo va en orden. Dice, ¿cómo invocarán en aquel de cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han? ¿Y cómo oirán? ¿Ven cómo va como en una orden? ¿Cómo alguien va a invocar en alguien que no cree? Y no cree porque no ha escuchado, porque no hay quien le predique. Y ese verbo predicar es el verbo griego keruso, que significa proclamar, publicar, y ahí están sus significados. Y al último, divulgar. ¿Qué es divulgar? Dar a conocer, anunciar, ¿verdad? Cuando le ponen ahí le dicen divúlguenlo. Entonces significa darlo a conocer. Entonces, mire, la Biblia nos dice que el problema más grande por las cuales muchas veces la gente no viene a Cristo es porque no hay quien les divulgue las buenas nuevas de salvación. No hay personas que estén dándoles a conocer el mensaje. Debemos buscar la manera de dar a conocer este maravilloso mensaje de salvación. Porque ¿qué dijimos que son? Son las buenas nuevas, son buenas noticias. Y tenemos que darlas a conocer, divulgarlo. ¿Cómo la gente vendrá a Cristo si no hay quien les divulgue la buena noticia? ¿Cómo van a creer en alguien o cómo van a invocar en alguien que no creen, que no escuchan, que no han oído de él? ¿Por qué? Porque no hay quien. Debemos denunciar este mensaje que trae libertad, este mensaje que rompe cadenas, este mensaje que liberta de adicciones y que liberta de maldiciones. ¿Usted sabía que hay gente que está oprimida por adicciones? Hay gente que está oprimida por problemas. Hay gente que está a punto de quitarse la vida. Hay gente que quiere huir. Ustedes y yo así estábamos. Hasta que alguien en algún momento tuvo compasión de nosotros y nos habló de las buenas nuevas.
ustedes y yo pudiésemos haber muerto en esa condición si Dios no hubiera enviado a esa persona. ¿Quién le predicó a usted por primera vez el mensaje, hermana Julia? ¿Quién le habló de Cristo por primera vez? La hermana Tere. Hermana Pilar, ¿quién le habló de Cristo por primera vez? Otra hermana Tere. Esas hermanas Tere están bien bendecidas. Hermana Olga, ¿quién le habló de Cristo por primera vez en su vida? Raquel. Ellos se tomaron un tiempo para darle a conocer la buena, y esa es la razón por la cual usted está hoy aquí. Y eso mismo que hicieron con nosotros, debemos hacerlo con los demás. Sería egoísta de nuestra parte quedarnos callados. Estaríamos siendo malos y perversos de corazón, no compartir aquello que nos hizo mucho bien. ¿Me explico? No sería honesto, no sería bueno que nosotros hoy nos convirtiéramos en egoístas y en vez de continuar dando a conocer el mensaje, nos guardáramos y nos quedáramos callados. Cuando hay mucha gente que está perdiéndose y que necesita escuchar el mensaje. Proverbios capítulo 11, versículo 30, nos da un consejo para ser personas inteligentes. ¿Cuántos les gusta ser inteligentes? Amén. ¿Qué dice Proverbios 11, 30? El que gana almas es... ¿Cómo es una persona sabia? Que sabe. ¿Qué más? Prudente. Inteligente. Dice, el que gana almas es sabio. Es entendido, sabe el valor de un alma. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que si queremos ser sabios, debemos ganar almas. Y el enfoque de ese verbo hebreo tiene que ver con tomar o arrebatar. Ese es el verbo lakaj, que tiene que ver con tomar, apoderarse o arrebatar. En otras palabras dice, el que arrebata un alma, ¿de dónde las va a arrebatar? De las manos de Satanás, de las llamas del infierno. El que toma un alma, el que arrebata un alma, el que gana un alma, es sabio. Amén. Es sabio porque sabe que lo mejor es ganar un alma para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos hablando que hay una comisión. Amén. ¿Cuál es esa comisión? Anunciar las buenas nuevas. El versículo 15 de Romanos capítulo 10. Vamos a proseguir en nuestro mensaje. Ya casi vamos concluyendo. Gloria al Señor. El punto número 2. Hasta se sorprende que le digo que ya vamos concluyendo, ¿verdad? Porque... ¿Qué dice Romanos 10:15? Si no fueren... Oh, mire lo que dice la Biblia de los que cumplen su comisión. Dice, cuán hermoso que. Mire sus pies. Hoy no me pinté las uñas, van a decir, no, hermano. Cuán hermosos son los pies de quienes. Los que anuncian las buenas nuevas. Dice la Escritura que qué hermosos son los pies. O sea, mire la descripción que da el Señor de alguien que cumple con su encomienda, con su comisión. Dice que es hermoso.
Dice, cuán hermosos son los pies. O sea, lo describe en una forma maravillosa. Entonces, son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esos pies que caminan, esos pies que van, esos pies que toman un tiempo, recorren distancia para dar a conocer un mensaje de esperanza, para dar a conocer un mensaje de salvación, para darle a la gente una oportunidad. Cuando usted va y comparte el mensaje con alguien, sus pies se convierten en pies hermosos, maravillosos, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios dice, qué hermosos son tus pies, porque anuncias las buenas nuevas. No te lo dice el pastor, te lo dice el Espíritu Santo, que tus pies son hermosos cuando anuncias las buenas nuevas de salvación. Amén. Número 3. ¿Qué métodos o formas se pueden ocupar para dar a conocer el mensaje? Quizá alguien me diga, pastor, ¿y cómo puedo dar a conocer el mensaje? ¿Qué método puedo ocupar? ¿Sí? ¿Qué método, qué puedo hacer, pastor, para dar a conocer el mensaje de salvación? Hay diversas formas o métodos, amén. Algunos métodos son tradicionales porque se han hecho durante mucho tiempo. ¿Alguien se acuerda de algún método que se ocupaba para anunciar las buenas nuevas? Las campañas evangelísticas. ¿Alguien alguna vez asistió a alguna campaña evangelística? Levante su mano, ¿quién tuvo la bendición? Gloria al Señor. Las campañas evangelísticas se realizaban durante ciertos días y se buscaba un punto de reunión en la ciudad y se perifoneaba, se hacía publicidad por radio, se repartía volantes, ¿verdad? Se salía a las calles, a las colonias y se invitaba a muchas iglesias a participar. O sea, se procuraba, y mire, las campañas evangelísticas a veces duraban hasta un mes, en algunos lugares duraban 2 meses y había servicio todos los días. Habían campañas que cuando alguien se convertía, al final de la campaña realizaban bautizos, ¿sí? Hoy en día ya es muy poco frecuente, pero yo tuve la bendición de estar en varias campañas evangelísticas, de participar, de ir a acompañar, y era maravilloso. ¿Qué otro método habrá? Ir evangelizando casa por casa. Ahí está, mire. Visitar casa. ¿Alguien salió a evangelizar casa por casa? Levante su mano, ¿quién lo hizo alguna vez? Gloria al Señor. ¿A cuántas veces le cerraron la puerta? ¿Cuántas veces le dijeron, no tengo tiempo? Sí, a muchos le echaron los perros. No porque le dijeron, ay, qué guapo están. No, le echaron los perros porque no entraba a la casa. Pero créeme que era una bendición ir casa por casa. Estos son métodos que durante mucho tiempo se han ocupado para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, salir a los parques, a los hospitales, a las calles, a hacer obras de teatro, a orar por la gente que está en la calle. ¿Alguna vez alguien participó en eso? Sí, es maravilloso porque créame que el gran problema de la iglesia es que la iglesia se ha acostumbrado a estar aquí encerrada en 4 paredes. Y ya. No. Y hablo de la iglesia en general. Muchas iglesias no tienen un incentivo de ganar almas para Cristo. Nosotros solamente nos hemos conformado en estar en los cultos de cada 8 días, recibir y nos vamos a la casa y todo bien. Pero el propósito mayor de la iglesia no es reunirse cada 8 días, es ganar almas. Ese es el propósito principal. Y claro que cuando se gana alma, ahí tiene que haber un lugar de reunión donde seamos edificados, discipulados, instruidos.
Pero el propósito no es abrir edificios, templos para llenarlos de gente, no. El propósito es ganar almas. Entonces hay estos métodos, hospitales, calles, a través de los medios de difusión, radio, televisión, antes era periódico y muchas otras formas. Ahora, usted dice, ay, pero híjole, para que yo organice una campaña evangelística, eso a lo mejor requiera de dinero, requiera de mucha gente, requiera de tiempo, requiera de muchas personas, de un gran equipo de trabajo. Pero déjeme decirle que hoy en día, dice, requieren, a veces hay gente que pensará que se requiere de mucha organización, y sí, hacer una campaña evangelística se requiere mucha organización, se requiere también de personas, de recursos económicos, porque hay que rentar sillas o carpas, entonces se requiere. Y créame, mi amado hermano, mi amada hermana, que yo recuerdo cuando en estas campañas se hacían, una de las cosas que yo vi durante mucho tiempo es la generosidad de la iglesia al respaldar estas actividades. Había gente que de verdad se desprendía económicamente, había gente que llevaba comida, porque habían hermanos que se quedaban a trabajar o a estar ahí apoyando, habían equipos que se encargaban de orar por los enfermos, llegaba gente a cualquier hora, enfermos, gente de la calle, y había un equipo siempre orando, y esas personas tenían que comer, pero dejaban trabajo, dejaban casa por servirle al Señor. Y yo pude ver en muchas ocasiones como las personas que no podían dejar su trabajo, porque necesitaban estar en el trabajo, si no podían, participaban aportando económicamente, pero de una o de otra manera participaban. ¿Me explico? Entonces, quizás decir, ay, pues a mí no se me da mucho lo de ir a las calles, y imagínense que yo comisiona a la hermana Martita Joachín, y que yo le diga, hermana Martita, vaya allá al parque y haga una obra de teatro. Y a lo mejor la hermana Martita dice, teatro las que hago en mi casa. Pero en la calle, ¿cómo? Pero a lo mejor ella tiene el deseo, ¿verdad? Tiene el deseo. Y yo sé que aquí hay muchos que tienen el deseo de compartir el mensaje de salvación. ¿Cuántos tienen el deseo de compartir el mensaje de salvación? Hoy en día hay gente ¿cómo es la palabra? Implementado métodos nuevos. Y créame que cuando yo veo algunos de estos métodos nuevos, digo, ¿y por qué no se me ocurrió a mí primero? Y yo quiero mostrarle algunos videos de algunas formas nuevas para dar a conocer el mensaje. Solo para incentivarle a usted que hay muchas formas de hacerlo, pero que tenemos que aprender a hacerlo. Amén. Así que le voy a pedir que me manden por ahí. Estos videos son cortos, no sé si alcanza a ver. Por ejemplo, mire, póngale ahí pausa. Este es un hombre que está ahí parado y pasa un joven y lleva unos pedazos de papel con un texto o algo escrito, y lo único que hace es dárselo. Por ejemplo, ahí a ese varón le dio un papel que dice, Dios te dice hoy, sé como José, aunque pierdas todo, siempre mantén la fe y la confianza en Dios, porque Él siempre devuelve el doble. Es todo lo que hizo, póngale. Y miren la reacción de este hombre. Como Job. Súbale. Y lo vuelve a leer. Y se sienta. Y ahí le dice este otro, Dios te dice hoy, deja que Dios borre tu pasado y escriba un mejor futuro para ti. Es todo. Y mire, Dios te dice hoy, sé fuerte y valiente, yo estoy contigo. No.
Él dice, Dios te dice hoy, así que no temas porque yo estoy contigo, no te dejaré. Y eso es todo lo que hace. Solo un papel. Póngame el siguiente. Póngale ahí. Ocupa este método. Él supuestamente está en una llamada, pero le está dando el mensaje. Y escuche. Hey hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te pasa? Ya deja atrás esas adicciones. ¿No ves que te estás haciendo daño a ti? ¿No ves que estás lastimando a tu familia? ¿No ves que estás lastimando a aquellos seres queridos? Hermano, ¿sabes algo? Te estás haciendo mucho daño y Dios no te creó para esto. Dios te creó con un propósito eterno, que Él quiere trabajar en tu vida, Él quiere trabajar en tu corazón. ¿Sabes qué? Yo creo que es tiempo de dejar atrás esas adicciones, eso que no te permite avanzar, eso que no te ha permitido conquistar tus sueños, levantarte y empezar a luchar por todo aquello que quieres, por todo aquello que anhelas, por todos esos deseos que tienes allí en tu corazón. ¿Sabes algo? No sé si te sientes culpable, no sé si sientes que Dios jamás te va a perdonar, pero quiero decirte que hoy Dios te perdona y que Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos y a envolverte en sus lazos de amor. Él hoy quiere habitar y empezar a caminar contigo y hacer una transformación completa en tu vida. Te amo, hermano, y que Dios te bendiga. Y son cosas que usted dice. Póngame el siguiente, por favor. Oye, ¿sabes algo? Yo puedo entender cómo te sientes. Entiendo que muchas veces has intentado encajar con personas o en grupos por miedo al rechazo. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios que Él te hizo perfecta. Él te creó y te amó desde el vientre de tu madre. Eres aceptada como su hija y no hay nada que puedas hacer para que dejes de serlo. Tú eres la niña de sus ojos. No permitas que nadie te diga lo contrario, porque ya Jesús pagó en la cruz por ti. Fuiste pagada con un precio extremadamente alto. La sociedad miente cuando dice que tú tienes que encajar con ellos, porque tú tienes una gracia en ti especial y diferente al resto. Algo que Dios no te lo dio por casualidad, te lo dio para que fueras luz a cualquier lugar que vayas. Y además quiero decirte que Él te ama tal y como eres, te acepta tal y como eres, y hoy está trayendo esto a tu vida para que lo aceptes en tu corazón. Te amo, dice Dios, y Él hoy quiere recordarte que no tienes comparación alguna, que eres única, que eres inigualable y que estás hecha a su imagen y semejanza. Por eso hoy tienes que secar tus lágrimas, tienes que salir adelante, porque viene la mejor temporada de tu vida. Chao, te bendigo. Ya basta, no permitas que te sigan haciendo daño con comentarios como que no sirves para nada, eres un fracaso, eres fea, debes ir al gimnasio. Mira, porque tú no eres como las otras. ¿Es que acaso no te has dado cuenta que Dios te creó perfecta tal y como eres? Dios te dio virtudes que nadie más tiene. Dios depositó en ti algo especial. Tú no tienes ni un solo punto de comparación con otra persona, porque eres única y en los brazos correctos serás el regalo más valioso que Dios le ha podido entregar a alguien. No escuches más esas voces que te rompen. Tú no eres nada de lo que esa persona te dice. Tú eres bendecida, eres valiosa, eres amada, tienes una luz que brilla dentro de ti. Eres valiente, eres útil, eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Y yo hoy quiero declarar que Dios callará esas voces que te han quitado el valor que tienes. Quiero declarar que Dios sanará tu corazón y te arropará con su amor inagotable para que nunca nadie más te haga daño. Te bendigo. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay diversas formas de dar a conocer las buenas nuevas. Sí, no tan solamente las formas tradicionales.
Hay diversas formas que alguien puede implementar para poder cumplir con nuestra encomienda, con nuestra comisión. Y esto no es un mandato del pastor. Ustedes no esperen a que yo les diga. Esto tiene que nacer de nosotros. Número 4, esa pregunta: ¿qué es lo que falta para hacerlo? ¿Qué es lo que falta para dar a conocer las buenas nuevas? ¿Qué cree usted que falte para que podamos hacerlo? ¿Valentía? ¿Amor por las almas? ¿Determinación? Lo más importante que considero yo que es lo que falta es el amor al prójimo. Porque si hay amor, todo lo demás se va a dar la valentía. Yo creo que si el hermano Johnny ve que su hija Jiré, chiquita, no tan chiquita, ¿verdad?, está en peligro, que vienen 3 perros pitbull grandes, y él ve a su hija pequeñita, él no le va a importar si lo despedazan a él. Él va a defender a su hija. ¿Por qué? Porque la ama. El amor va a provocar valentía. ¿Me explico? Entonces, todo lo demás tiene que iniciar por el amor. Y es el amor al prójimo que considero que está faltando en la iglesia. Y no estoy hablando de nosotros como congregación, sino hablo de la iglesia en general. En 2 cosas se resume toda la palabra del Señor. En 2 mandatos. Se resume de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuáles son esos 2? Con todas tus fuerzas. Y el segundo: en esto se resume todo. Este es el resumen de la palabra. No hay más. Amar al Señor y amar al prójimo. Si amamos al Señor, amaremos a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para hacerlo? Si usted me pregunta, pastor, ¿qué cree que le falta a la iglesia en general? Amor al prójimo. Para mí eso es lo que está faltando. Amor al prójimo. La iglesia de Cristo tiene mucha verdad, pero poco amor por las almas. Escuche lo que le estoy diciendo. La iglesia de Cristo tiene mucha verdad, pero poco amor por las almas. Muchos han ido a discipulados, a seminarios, a institutos, a capacitaciones. Tienen bastante de verdad, pero muy poco amor por las almas. ¿Me explico? Muchos de nosotros tenemos bastante conocimiento de las Escrituras porque hemos caminado durante mucho tiempo, pero tenemos muy poco amor por las almas. Y la Escritura dice que en 2 cosas se resume toda la Biblia: en amar al Señor y en amar al prójimo. La iglesia solo se enfoca en concentrarse en sus reuniones, pasar un buen rato, pero no se enfoca en la pasión por las almas. ¿Cuántos de nosotros esta semana tomamos un tiempo para invitar a alguien que viniera a escuchar de la palabra? Gloria a Dios por esos amenes. Pero la mayoría de nosotros estamos enfocados en solamente venir nosotros, nuestra familia, al culto
y nos llenamos, nos gozamos, nos alegramos, disfrutamos maravillosamente de la presencia del Señor y nos vamos a casa y regresamos hasta el siguiente domingo. Estamos enfocados solo en nosotros. Podemos tener mucha verdad, pero ¿de qué sirve esa verdad si no se da a conocer? ¿De qué sirve que tú conozcas tanto si no das a conocer las buenas nuevas? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que está faltando para poder hacerlo? Amor. No es que en la iglesia no hay un equipo evangelístico para salir evangelizar. No, hermano, lo que se necesita es amor por las almas. Y si hay amor por las almas, anunciarás las buenas nuevas en tu calle, en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela, en el urbano, en la parada del urbano, donde quiera que estés. ¿Me explico? No es que el pastor no nos ha enviado, no, Cristo te envió. Id por todo el mundo. Esta es una comisión. El detalle es que muchas veces nosotros ya nos conformamos, nos estancamos y no estamos cumpliendo con nuestro llamado. Si tan solo pudiéramos experimentar el dolor que siente Dios al ver un alma que se pierde, todo sería distinto. ¿Usted sabe cuánto dolor siente Dios cuando se pierde un alma? A Dios le duele que un alma se pierda, pero ¿sabe qué le duele más a Dios? La indiferencia de su pueblo por las almas. Eso le duele a Dios. Nuestra indiferencia por los que se están perdiendo, por nuestra ausencia de lágrimas, por nuestra pasividad, por nuestro conformismo, por estar divididos, peleando. Duele. Debe que oráramos para que Dios nos permita sentir un poco del dolor. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, ustedes y yo tenemos un propósito. Ahí en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia. ¿Sí? Dios te llamó con un propósito. No nos quedemos estancados. Proclamemos las buenas nuevas. Y como vimos, hay diversas formas de hacerlo. A lo mejor tú no fluyes hablando, pero a lo mejor puedes hacer una nota y ponerle a un compañero de tu salón y decirle, Cristo te ama. Escribir un papel y ponerlo debajo de una puerta. Hay diversas formas. Y pidámosle a Dios que nos dé amor por las almas, por el prójimo. Me explico. La gente necesita escuchar una buena noticia. Que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Esa es una buena noticia. ¿Me explico? Y ese es el propósito del mensaje de esta mañana. Y voy a terminar con esto, con esta pregunta. ¿Será que Dios cuenta conmigo? ¿Será que Dios cuenta con Gadiel? ¿Será que Dios cuenta contigo, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Podré tener amor por el prójimo? Si no lo tengo, ¿qué debo hacer? Si no tengo amor por el prójimo, ¿qué es lo que debo hacer? Debo pedirle a Dios que ponga en mí amor
para poder dar a conocer el mensaje de salvación. Que Dios ponga amor en mi corazón para que yo pueda dar a conocer el mensaje de salvación. Si usted cree que le falta amor al prójimo, si usted cree que le falta amor verdadero, pídale a Dios que lo ponga en su corazón. Pídale a Dios que le diga: Señor, enséñame a amar a mi prójimo. Hubo un hombre de Dios hace unos siglos atrás que en su oración le dijo: Dios, ¿puedes compartir conmigo el dolor de las almas?, le dijo. Dice que de pronto le invadió un sentimiento de una tristeza que casi lo lleva a la agonía. Era una tristeza que no podía él explicar. Era la tristeza por cada alma que se estaba perdiendo sin haber escuchado de Cristo Jesús. Hoy tienes y tenemos diversas formas de dar a conocer el mensaje. Podemos usar las redes sociales. Podemos hacerlo de forma personal. Lo que no podemos hacernos es quedarnos callados. ¿Me explico? Eso sería terrible, el quedarnos callados. ¿Puedo sembrar mi tiempo para divulgar el mensaje de salvación? ¿Será que Dios cuenta con que yo pueda disponer de mi tiempo? ¿O estaré demasiado ocupado para hacerlo? Porque la pregunta es, ¿será que Dios cuenta conmigo? ¿O estamos demasiado ocupados en los quehaceres del hogar, en el trabajo? Estamos muy cansados. ¿Será que Dios no puede contar con nosotros? Porque Dios sabe que tenemos tantas cosas que hacer en la casa, en el trabajo, y Dios lo entenderá. ¿Será que Dios cuenta conmigo, cuenta contigo? ¿O estarás ya muy grande para hacerlo? Muy cansado, muy cansada, o demasiado joven. ¿Podrá Dios contar contigo, hermano, hermana? ¿Podré sembrar mi economía para hacerlo? ¿Invertir? ¿Puede contar Dios contigo? Porque Dios te hace la invitación a ti. Y Dios seguirá llamando, seguirá invitando a muchos. Y yo hoy no quiero hablarles de los galardones y las recompensas que hay por compartir este mensaje de esperanza, de fe, de salvación, las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Me explico? Yo deseo que esta congregación pueda disponerse para servirle a Dios y difundir el mensaje de salvación. Ese es el deseo de mi corazón para esta iglesia. Pero es decisión de cada uno disponerse a hacerlo. Es decisión de cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Podemos seguir viviendo como hasta el día de hoy, o disponer que nuestra vida pueda cumplir con ese propósito. El dar a conocer las buenas nuevas de Cristo Jesús. Dios te llamó no para quedarte en esa silla hasta que Cristo venga solamente o hasta que mueras, sino te llamó para que tú seas un instrumento en sus preciosas manos. Él te ha comisionado y Él quiere hablar a través de tu boca. Él te pondrá las palabras. Lo único que usted y yo debemos hacer es anunciar. Es Dios el que se va a encargar de convencer. Usted no tiene que convencer a las personas. Usted no tiene que cambiarle su mentalidad. Usted solamente tiene que decirle: tengo una buena noticia para ti. Y es todo.
Si él o ella quiere tomarlo adelante y si no, eso no es asunto suyo. Usted y yo debemos de cumplir con darles a conocer las buenas nuevas de salvación. Y Dios es el que se va a encargar de traer convicción a su corazón. ¿Me explico? Y así como estas personas han innovado, han buscado métodos nuevos y diferentes, así de alguna manera en algún momento Dios quizás te impulse a hacer algo. Y lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Porque por eso Dios te lo está poniendo. No esperes que otro lo haga, porque probablemente Dios les ponga a otra persona otra forma de hacerlo. Sí. Lo que Dios te ponga a hacer, no sé si Dios te impulse a ponerte allá en el bulevar con una cartulina y un mensaje y ahí. O no sé si Dios te pida salir a las calles con una bocina, no lo sé. O desde tu teléfono, no sé. Pero no te quedes callado, no te quedes callada. Comparte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sé generoso con la gente que necesita escuchar que Dios es bueno. Comparte el mensaje de salvación. Así como a veces compartimos esas cadenitas que andan ahí en WhatsApp, así compartamos el mensaje de salvación. Oremos para que Dios ponga amor en nuestro corazón, amor al prójimo. ¿Me explico? Y dígale, Señor, y como hacemos en los discipulados, ponga una lista de aquellas personas que usted quiere que vengan y conozcan a Dios. Y ore, y ore. Tome tiempo por esas personas. Que Dios ponga en su corazón amor y lágrimas. ¿Sí? Pero hagámonos un propósito. Cumplir con nuestra encomienda. Quiero invitarles a que se pongan de pie en esta hermosa hora de la mañana. Terminamos la grabación.